Bien, vamos a comenzar en esta tarde, mis hermanos, orando al Señor para encomendar este tiempo a Él y que sea Él quien pueda hablar en nuestras vidas. Así que oramos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos, Señor, venir delante de ti y continuar, Señor, en nuestro deber y nuestra responsabilidad de poder adorarte, Señor, de manera pública y privada en este tu día, Señor. Padre Santo, permite que continuemos gozándonos en la enseñanza, en el entendimiento de tu palabra, de lo que tú mandas a tu iglesia, Señor, para que seamos diligentes en guardar todas las cosas que tú nos has mandado, que podamos, Señor, edificar una iglesia con el poder del Espíritu Santo, que sea imitadora de ti, Señor, imitadora del carácter moral de ese Dios Santo, como vimos hoy en la mañana en nuestro servicio de adoración. Por favor, Señor, abre los oídos y los corazones de mis hermanos para que puedan estar atentos a esta enseñanza y que puedan, Señor, ser edificados por medio de mi predicación. Señor, te pido por mí que me des claridad de ideas, claridad de pensamientos, que me ayudes, Señor, a sembrar la buena semilla de tu palabra en la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde continuamos con el estudio de nuestros temas orientados a el orden de la iglesia. Y una de las cosas que es necesario hablar cuando hablamos del orden de la iglesia es del trato con los herejes y blasfemos. Sin embargo, este es un tema con el que hay que tener mucho cuidado y el que hay que someter a bastante escrutinio y consideración de la iglesia misma y de las sagradas escrituras. Porque en nuestros días el celo reformado y el celo por la sana doctrina ha llevado a muchos a condenar a personas que realmente no son herejes ni tampoco blasfemos, personas que únicamente piensan diferente a un pastor o piensan diferente a un liderazgo. Entonces, antes de poder determinar qué es lo que la Biblia nos manda a nosotros hacer con los herejes y con los blasfemos, tenemos que saber qué es un hereje, qué es un blasfemo, y luego determinar en qué ocasiones la Biblia nos manda a aplicar el proceso de disciplina. Entonces es un asunto que requiere bastante consideración de parte nuestra, ¿verdad? No es algo que se puede tomar con ligereza y no podemos andar en nuestro celo bautista reformado o en nuestro celo de la sana doctrina tratando a todo mundo como hereje y como blasfemo, si no sabemos qué significa un hereje y un blasfemo. Y recordemos que a través de la historia de la iglesia, tanto los católicos como los protestantes se estuvieron acusando de blasfemia y herejía mutuamente, y eso los llevó a crímenes horrendos que son terriblemente condenables, producto en algunas ocasiones de ese celo recalcitrante y en otras, pues simple y sencillamente era lo que se hacía en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros aplicamos estos dos términos cuando, principalmente, cuando hablamos en el contexto de la iglesia, porque al final del día, mis hermanos, son almas con las que estamos hablando. Y muchas veces esta condena y este señalamiento puede destruir no solamente la vida de una persona, sino que la vida de familias enteras. Entonces esto no es algo con lo que se juega y no es algo con lo que se trata a la ligera. Es algo que tiene que ser considerado con todo el peso de las Sagradas Escrituras. Así que miremos
en primer lugar, ¿qué es una herejía? La herejía es comúnmente definida como cualquier opinión o error perverso en un punto fundamental de la religión, como negar el ser de Dios o la deidad de Cristo o su satisfacción y justificación por su justicia solamente, o negar la resurrección del cuerpo o el juicio eterno o cosas de esta índole. Entonces, nosotros vamos a ver que en la actualidad, ante el surgimiento de seminarios bíblicos, de la accesibilidad a contenido teológico, vivimos en la era de la supercarretera de la información y ahora tenemos herramientas disponibles a nuestra mano, gratuitas, que hace unos 20 años ni siquiera soñábamos en tener. Eso ha hecho que resurjan también algunas nuevas posturas con respecto a sistemas teológicos, a sistemas escatológicos de interpretación. Y estas corrientes teológicas, cada una difiere mucho una de la otra y son maneras de cómo interpretar los acontecimientos en la Biblia o ciertas doctrinas, pero vamos a encontrar que muchas de ellas tienen un respaldo bíblico, simple y sencillamente que lo interpretan de una manera diferente a nosotros. Entonces, tenemos que considerar bien si esta definición de herejía se acopla o se adopta a alguien que tiene una postura diferente a nosotros. Porque si ese es el caso, realmente la otra persona no está en una herejía, sino que simple y sencillamente sigue un sistema de interpretación completamente diferente. Y ahora vemos que se habla de dispensacionalismo, de postmilenialismo, de amilenialismo, de premilenialismo histórico y de muchas otras posturas. Entonces, nuestro deber como cristianos es estudiarlos todos y definir cuál es el más cercano a la escritura, cuál es más consistente con la escritura. Y pues en nuestro recorrido por el estudio de estos temas, hemos encontrado que el amilenialismo no solamente es el más consistente de la escritura, sino que históricamente es la postura que han mantenido los bautistas reformados. Pero no por eso significa que a alguien que tenga un sistema diferente al mío, yo lo vaya a llamar hereje. Yo lo vaya a llamar blasfemo, porque realmente no lo es. Si nosotros examinamos la historia de la Reforma, nos vamos a dar cuenta que aún entre los puritanos habían amilenialistas y habían postmilenialistas. Y aún Charles Spurgeon era un premilenialista histórico. Entonces, no podemos nosotros considerar a una persona que está fuera de nuestra misma línea de interpretación como hereje, que simple y sencillamente mira las cosas de una manera distinta a nosotros, pero mantiene el principio de la sola escritura. Y esa persona no niega la fe, cree en la salvación por Cristo, cree en las doctrinas fundamentales para el cristianismo, que si estas doctrinas son negadas por un pensamiento, por una opinión o por una enseñanza errónea y pervertida, ahí sí. Entonces, cuando negamos estas doctrinas que son fundamentales para nuestra salvación, fundamentales para el cristianismo, que fallan en darle la gloria a Dios como el Dios supremo, que van en contra de ese Dios trino que nosotros confesamos y que nosotros adoramos. Ahí sí podemos decir que una persona está cayendo en herejía. ¿Por qué razón? Porque está dando una opinión, un error perverso de un punto que es fundamental para la religión. Y damos estos ejemplos: el ser de Dios,
la deidad de Cristo, decir que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios, esa es una verdad toral de la religión cristiana. Decir que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que fue engendrado y no creado por el Padre. Ese es un punto medular de la religión cristiana. Decir que el sacrificio de Cristo satisfizo la ira de Dios y nos justificó delante de su Padre únicamente porque la justicia que estaba en Cristo fue imputada a nosotros. Esos son puntos no negociables de la doctrina cristiana. Negar la resurrección del cuerpo o el juicio eterno y todas las otras doctrinas fundamentales que están claramente establecidas en nuestra confesión bautista y que tienen también la misma línea, siguen en paralelo con las doctrinas históricas del cristianismo. Usted se pregunta por qué están esos 32 artículos ahí en la Confesión de Londres, porque históricamente estas son las doctrinas torales para la religión cristiana y tanto los presbiterianos como los bautistas, como los congregacionalistas y todas las denominaciones históricas se pronuncian en estos mismos 32 puntos. Algunos agregan uno o dos que son, por ejemplo, la adoración pública, la imposición de manos, pero son cosas que son secundarias, ¿verdad? Pero cuando una persona niega estos puntos fundamentales, ahí sí ya tenemos un problema. Ahí sí ya se está metiendo en una herejía. Entonces, eso es una herejía. Cuando hablamos de herejía, la palabra herejía significa lo mismo que cisma y divisiones. La vemos en la Biblia y su significado en el idioma original, que es airesis, significa división. Significa lo mismo que cisma y división. Y si es así, entonces aquellos que son culpables de cisma y divisiones en la iglesia deben ser excomulgados también, como venimos hablando acerca de los procesos disciplinarios previos. La Biblia nos da algunas instrucciones acerca de ellos. Dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro habla aquí acerca de aquellos que se hacían pasar por cristianos, se infiltraban en las iglesias como cristianos y empezaban a promover pláticas de temas que iban en contra de la religión cristiana, en contra de la doctrina cristiana. Y claro, la iglesia que viene empezando en este momento era bien susceptible a estas nuevas ideas o a estos cambios de pensamiento, ¿verdad? Porque los hacían divagar de las enseñanzas torales de Cristo, de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, un solo pensamiento contrario podía llevarlos a un gran extravío dentro de la iglesia. Entonces, por eso Pedro hace una gran concientización en decir que van a meterse falsos maestros y que se van a introducir encubiertamente enseñando herejías destructoras. Era tal el grado de estas personas, era tal la malicia de esas personas por pervertir la doctrina cristiana, que incluso mandaban cartas a nombre de los apóstoles, diciendo que era una carta de Pablo, imitando su estilo de lectura y quizás su caligrafía también, y mandaban a decir cosas a la iglesia, porque como esa era el medio de comunicación, entonces mandaban esas cartas a la iglesia. Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica de que habían personas escribiendo cartas en nombre de él. Pero la iglesia desde temprano tenía sus maneras de cómo saber si una carta era de parte de los apóstoles o no. Entonces así se van introduciendo las herejías dentro de la iglesia del Señor. Y habla acerca de herejías condenables. Aquí en 2 de Pedro 2:1
En otras versiones dice herejías condenables que sin arrepentimiento no pueden ser perdonadas, no pueden ser salvos. Entonces, para que una herejía pueda ser, para que una persona que ha caído en un pecado de herejía pueda ser perdonado y pueda ser salvado, es necesario que pueda arrepentirse y retractarse de esas cosas que anda diciendo. Como herejía, en el idioma griego, hieresis, significa división. Entonces, los que causan división también son herejes, deben considerarse como herejes. Y esto hablamos de 1 Corintios 11, 17, 19. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aquí hay dos palabras claves que son divisiones y disensiones. Entonces vamos a ver que divisiones es la palabra esquisma, que se refiere a cisma, y airesis, que es disensión, perdón, es la palabra airesis, que es la misma palabra para herejía. De hecho, algunas versiones lo traducen como herejías. Entonces, herejía y cisma son la misma cosa, son sinónimos de lo mismo. Una persona que anda enseñando un mensaje distinto y que es fundamental para la doctrina cristiana es un hereje. Por lo tanto, una persona que causa división entre la iglesia también puede ser considerado como un hereje. Y entonces, aquí es donde se vuelve compleja la cosa, porque no se trata de que la hermanita anda diciendo que no le gustó la horchata del convivio, ¿verdad? Esos son chambres, esos son cuentos de vieja, dice Pablo, ¿verdad? No se trata de esas cosas. Nosotros en la iglesia no podemos esperar que todo mundo esté de acuerdo con las cosas que nosotros hacemos o con la manera de cómo manejamos ciertas cosas. Pero sí debemos llegar al punto en que todos estamos de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia y con la manera en cómo se enseña un tema, porque todos manejamos la misma línea doctrinal. Las divisiones en este caso se refiere a los hermanos que después de que predique el pastor se dan a la tarea de ir a las casas o en los grupos de oración o en los grupos de discipulado, andan diciendo, el pastor enseña esto, pero yo creo que esto es así y así. Ese hermano ya está causando división, está poniendo a los hermanos en contra del pastor. Y por eso, mis hermanos, es que yo hago bastante énfasis en que todos necesitamos conocer bien la doctrina de nuestra iglesia para que todos caminemos en esta misma verdad. Si esta misma verdad no es abrazada, confesada, practicada y proclamada por todos nosotros, irremediablemente vamos a llegar al punto de la división. ¿Verdad? Y esas son las cosas que se pueden evitar con el estudio de la doctrina, con el estudio de las enseñanzas de las principales, con el estudio de las principales enseñanzas de nuestra confesión, de la fe que confesamos. Cuando todo esto está claro y todos estamos de acuerdo en que esa es la línea que queremos seguir y todos confesamos, practicamos y enseñamos de esa manera estas cosas, entre nosotros no van a haber divisiones. Vamos a estar unidos por esta verdad y esta unión a esta verdad nos va a hacer que nos amemos como hermanos verdaderamente. Porque si esta verdad no es lo que nos une y decimos, no, pero somos bien amorosos y todos nos queremos, en el momento en cuanto se confiese otra verdad, cada quien va a jalar agua para su molino. Y esto es lo que estaba pasando acá. Unos eran de Cefas, otros eran de Pablo, otros eran de Apolos. Entonces, eso no puede ser. Todos eran lo mismo, todos predicaban el mismo mensaje, solo que con diferente ímpetu, con diferente estilo. Mientras que Pablo era un hombre docto, un hombre rico en estudios y en vocablo,
Pedro era un hombre del vulgo y sin letras. Apolos era un varón elocuente también. Entonces cada quien tenía su estilo. Y está bien que cada quien tenga su estilo. La manera en cómo yo predico no es la misma manera que otro pastor puede predicar. Pero este es mi estilo y esta es mi forma de predicar. Y no por eso vamos a llevar a la iglesia a un punto en el que tenga que estar en contra del pastor y favorecer los intereses egoístas de otras personas. Una persona que comienza a decir, el pastor dice esto, pero yo creo otra cosa, entonces ya ahí ya está el problema, ya ahí ya está cayendo en estas disensiones. Y por definición, una persona que anda participando de disensiones es una persona hereje. Si esta persona tiene problemas con lo que yo predico, con lo que otro pastor predica, lo más adecuado es que se siente con el pastor a estudiar y que ambos queden claros en cuál es la línea doctrinal que sigue la iglesia. Si el hermano no puede seguir esa línea con una limpia conciencia, lo mejor será que busque otra iglesia. Pero no puede estar mutilando el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cómo le dice la Biblia a aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo? Perros. Así que en ese sentido sí le damos la razón al apóstol Santiago cuando dice al falso apóstol Santiago, cuando los trata de esa manera a los falsos profetas, ¿verdad? Pero una persona que causa división al cuerpo de Cristo, la Biblia le llama perros. Entonces, debemos evitar caer en esas cosas. Si usted tiene una consulta, si usted piensa diferente y si usted considera que la enseñanza no se ha conformado a lo que usted con una limpia conciencia puede afirmar, entonces usted está en la obligación de ir y hablar con su pastor, de ir y hablar con el hermano que predicó, con el hermano que llevó el mensaje, o decirle al pastor, pastor, el hermano predicó esto, pero yo creo que eso está contrario a lo que nosotros creemos aquí en Estandarte. Pero no acallarse las cosas y promover con el silencio la división entre la iglesia. Si usted sabe que algo no está mal, tiene que hablar. Si su conciencia no lo deja tranquilo acerca de algo, tiene que hablar. No nos callemos. Levantemos la voz. Así que, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Ahora, ¿qué es un hereje? Dos cosas hacen que un hombre sea un hereje, según el significado común de esta palabra. La primera, un error en cuestiones de fe que sea fundamental o esencial para la salvación. Un error en cuestiones de fe que sea fundamental o esencial para la salvación, como ya hemos hablado. En segundo lugar, la terquedad y la rebeldía al sostenerlo y aseverarlo. ¿Verdad? Cuando una persona se encuentra enseñando algo que es erróneo y que va en contra de la escritura y le podemos demostrar con base de las escrituras que él está errado y no quiere admitir su error, entonces esa persona, por esa terquedad y por esa rebeldía, se convierte en un hereje, a menos que se arrepienta. ¿Verdad? Varias veces a mí me pasó en la iglesia anterior que tuve que replantear mi enseñanza y tuve que admitir delante de la congregación que había enseñado de una manera errónea cierto tema y que la manera correcta de ver o de entender estas cosas era así y así. Y a Dios gracias que siempre, pues, cuando se sucedía una de esas situaciones, los pastores siempre estaban ahí corrigiendo. Y gloria al Señor porque eso fue al comienzo del ministerio, cuando aún pasaba la balanza la inexperiencia del pastorado. Aún así, durante la semana somos muy cuidadosos en poder estudiar adecuadamente, en someter a juicio de otros pastores ciertos temas que no son tan claros en la escritura, ¿verdad? Para poder decir con autoridad lo que se va a enseñar desde el púlpito.
Entonces, mis hermanos, ¿qué hace que un hombre sea hereje? Que esté enseñando algo que erróneamente, que es fundamental o esencial para la salvación. Que con terquedad y rebeldía quiera sostenerlo y aseverarlo. De hecho, si usted le comprueba a una persona que está equivocado por medio de las escrituras y esa persona no quiere admitir su error y por medio de la autoridad que la iglesia le ha dado al pastor para demostrar esas cosas, no quiere tampoco someterse a esa autoridad, esa persona está evidenciando problemas en su corazón, está evidenciando soberbia, altanería, prepotencia y la renuencia a someterse a la autoridad de Cristo y de las Sagradas Escrituras y de la iglesia local a través de sus pastores. Entonces, definitivamente podemos ver que hay algo mal en su corazón, hay algo mal en su vida que necesita arrepentimiento. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque muchas veces consideramos estas cosas menores en proporción, en comparación a escándalos inmorales. Cuando una persona es inmoral, corremos con la policía, la ambulancia, los bomberos y todo el mundo a señalar a esa persona y a contrarrestar todo ese mal y a poder atacar una situación de esas para que no se promueva en la iglesia. Y nos volvemos celosos en poder sentar un precedente bíblico. Pero ¿y qué cuando una persona da una enseñanza errónea? Miren, yo me sorprendo de que en algunas iglesias incluso el abuso de autoridad es motivo de disciplina bíblica. El utilizar erróneamente los fondos de una iglesia para otras cosas de las que fueron destinados es motivo de disciplina bíblica. Y así debería de ser, ¿verdad? Pero muchas veces nos hacemos de la vista gorda con este tipo de situaciones y realmente tienen una trascendencia muy importante para la vida de la iglesia. Así que un hereje es una persona que enseña erróneamente cuestiones de la fe que son fundamentales o esenciales para la salvación y que con terquedad y rebeldía persiste en sostenerlo y aseverarlo. ¿Cuál es el trato bíblico que nosotros debemos darle a un hereje? La evidencia bíblica nos habla acerca de los pasos para tratar a un hereje de la iglesia, que son similares a un hermano que cae en pecado. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿verdad? Pablo habla a Tito, 2 amonestaciones y está fuera. Y eso es congruente con lo que enseña el Señor Jesucristo. Primero ve con tu hermano a solas, si no te hace caso, entonces ve con 2 o 3 testigos. Si no te hace caso, entonces preséntalo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. Entonces, después de todas esas amonestaciones, deséchalo. Deséchalo. Y miren, mis hermanos, en cuanto a la disciplina, no nos puede temblar el pulso, porque si a nosotros nos tiembla el pulso para aplicar una disciplina, usted no sabe la de relajos que se vienen dentro de la iglesia, porque no hay nada peor que no disciplinar a un hombre que no está arrepentido. Recientemente hablamos con un varón que estaba pasando por un proceso, que había dentro de la iglesia un pastor creando divisiones entre las personas, porque estaba en contra de la enseñanza del otro pastor. Y en lugar de tratar estas cosas en el consejo pastoral y llegar a una resolución entre ambos, el hombre persistía en seguir enseñando estas cosas. Entonces yo le dije, hermano, con el pesar, lo va a tener que sentar, lo va a tener que disciplinar porque está actuando neciamente. Y entonces el hermano, cuando llegó a confrontar al pastor, le demostró que en efecto estaba mal. Y el otro pastor le dijo, mire, le prometo que no lo vuelvo a hacer. De ahora en adelante todo va a ser color de rosa y vamos a irnos por la línea que usted dice. Y entonces el pastor le dijo, bueno, está bien, lo voy a perdonar. Para no hacerle largo el cuento, el pastor se ha ido con la mitad de la iglesia. Persistió en toda el argumento de la división y después a decir que el hombre estaba
abiertamente enseñando herejías y un montón de situaciones. ¿Y por qué se dio eso? Porque falló en aplicar la disciplina bíblica. Porque el arrepentimiento que muchas veces muestra una persona al ser acorralado, al ser confrontado por su pecado, no es arrepentimiento verdadero, sino que es arrepentimiento porque lo hayan agarrado. Es arrepentimiento porque se haya dejado agarrar en su simulación, en su necedad. Pablo le dice también a Timoteo, que es otro pastor enviado a levantar ancianos, le dice en el primer capítulo, 19 al 20, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro estaban abiertamente promoviendo herejías dentro de la iglesia. Pablo los regaña y los entrega directamente a Satanás sin hacer ningún tipo de advertencia. Sin hacer ningún tipo de advertencia, solamente de entradita los manda fuera. Porque eran hombres que eran de los que habla Pedro, que encubiertamente se meten dentro de la iglesia a enseñar el error de una manera. Y es que esto es importante. Una cosa es predicar el error por ignorancia y otra cosa es predicar el error deliberadamente. Entonces, Himeneo y Alejandro estaban predicando el error deliberadamente, porque si nosotros estudiamos la vida de ellos, nos vamos a dar cuenta que eran personas que deliberaban ahí en los cabildos que hacían los griegos. Y si llegaba un predicador pagano o un maestro griego, iban a escucharlo con la misma celeridad con que escuchaban el mensaje del evangelio. Y entonces trataban de meter esas enseñanzas mundanas adentro de la iglesia. Cuando Pablo se da cuenta, lo saca de una vez, porque no podemos estar negociando con esta gente que está enseñando el error sabiendo que está errado. Y la herejía o blasfemia de ellos era decir que la resurrección ya había tenido lugar, por lo tanto no había una resurrección futura. Entonces, eso es meritorio de una excomulgación porque atenta contra una verdad fundamental de la doctrina cristiana que tiene que ver con nuestra salvación. Si no hay resurrección futura, entonces para nosotros no hay razón para poner la fe en Cristo. Esa verdad es fundamental para nuestra doctrina cristiana. Entonces, si alguien enseña otra cosa, está clara y flagrantemente en abierta oposición, en abierta herejía. Y enseñar otra cosa acerca de esto en una iglesia cristiana irremediablemente va a causar división. Entonces ahí no es de que hay que ir a hablar con ellos y después hay que llevar 2 testigos y después presentarlos ante la iglesia. No, eso es fuera de una vez. Fuera. No tiene que estarlos contemplando. Tiene que agarrarlos y entregarlos a Satanás, como dice Pablo. Y no es que Satanás estaba a la puerta afuera esperando, ¿verdad? Y los hizo ganados, sino que esto se refiere a que la iglesia local es la embajada de Cristo, por así decirlo. ¿Verdad? Cuando nosotros venimos a la iglesia local, estamos bajo el reino de Cristo. La representación del reino de Cristo es la iglesia local. Por lo tanto, ser excomulgado o ser echado fuera de la iglesia de Cristo es caer nuevamente al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Entonces, esas son las llaves que la iglesia tiene para abrir las puertas del reino de Dios a todos aquellos pecadores que se arrepienten. Pero aquellos que no, esas mismas llaves son las que le dan la potestad a la iglesia, no a los pastores, a la iglesia, de poder echarlo fuera de esa embajada, de esa representación del reino del Señor. Entonces, vamos a ver. Entonces, la regla es clara con respecto a todos los que sean perversos y aseveren resueltamente cualquier noción herética.
debe haber sido amonestado 2 veces o más. O sea, después de haber usado todos los medios debidos y haberse tomado las molestias con él para convencerlo de su abominable error, y si aún así sigue siendo obstinado, tiene que ser entregado a Satanás. Esto es cuando los hermanos, pues son diferentes a Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Que manejan un nivel intelectual muy alto y conscientemente, con premeditación, alevosía y ventaja, están enseñando error a la iglesia. Pero aquellos que enseñan por ignorancia, entonces a eso sí hay que tenerles paciencia y hay que amonestarlos 2 veces o más. Y después de haber usado todos los medios debidos y haberse tomado las molestias con él para convencerlo de su abominable error, y si aún así sigue siendo obstinado, sigue siendo terco, tiene que ser entregado a Satanás. La justa censura de la iglesia tiene que ser dictada en contra suya, como el caso de los otros crímenes notorios o de los pecados flagrantes de desobediencia que estábamos hablando anteriormente. La herejía es una obra de la carne y en los tiempos de la Reforma era castigada por las autoridades civiles. Perdón, recordemos que muchos de los reinos y muchos de los gobiernos eran cristianos, ya fuera protestantes o católicos. Entonces, compartimos ciertas doctrinas que son esenciales en cuanto a la deidad de Dios, en cuanto a la Trinidad de Dios, ¿verdad? Y cuando una persona negaba, por ejemplo, la Trinidad de Dios, era castigado por las autoridades civiles. Muchos hemos escuchado acerca de la Inquisición española. La Inquisición española se iba en contra de todo aquel que predicara o de todo aquel que enseñara otra cosa que no fuera cristianismo. Y lo sometían a horrendas torturas y a terribles juicios sin derecho a réplica, sin derecho a defensa, ¿verdad? Porque la herejía era considerada una obra de la carne. Ahora vamos a hablar acerca de algunos pormenores en la disciplina, en los minutos que nos quedan. Son varias las preguntas en esta sección, así que no cubriremos todas, pero vamos a definir algunas, solo para estar claros en cuanto a los términos. ¿Qué es una amonestación? Una amonestación es un esfuerzo fiel para convencer a una persona de una falta, tanto en lo que se refiere a los hechos como a su deber en estos casos, acusando su conciencia con dicha falta en el nombre del Señor Jesús, con toda sabiduría y autoridad. Me llama la atención acá varias cosas de esta definición. En primer lugar, dice un esfuerzo fiel para convencer a una persona de una falta, ¿verdad? Para convencer a los hermanos que están en una falta, tanto en lo que se refiere a sus hechos, las cosas que están haciendo, o el deber, la responsabilidad que ellos tienen que tener para con Cristo. Y esto se hace acusando su conciencia con dicha falta. Y aquí tenemos que ser bien enfáticos en la razón por la que hacemos esto. La razón por la que hacemos esto es porque la conciencia, como he enseñado anteriormente, la conciencia es un juez moral, es un juez que dicta la sentencia. Ahora, como juez, la conciencia no hace las reglas. La conciencia lo que hace es que interpreta las reglas y emite un juicio moral acerca de las cosas. Si una conciencia está llena de sabiduría y de información del mundo, la sentencia que va a dictar esa conciencia va a ser a favor de las leyes del mundo. Entonces, si la conciencia de un hermano está saturado de información del mundo y usted le dice, hermano, no fuiste a la iglesia ahora porque te quedaste haciendo algunos trabajos en tu casa que los pudiste haber hecho el sábado. Estás violando el mandamiento del día del Señor. Esa persona le va a decir, pero ¿y qué hay de malo en que yo me quede en mi casa trabajando y haciendo estas cosas? Si esto es una obra sensata, no ando pecando, no ando afuera haciendo otras cosas que son contrarias a la ley de Dios. Y por supuesto, desde el punto de vista humano, no tiene nada de malo que se quede
humildemente en su casa, haciendo algunas reparaciones, haciendo algunas limpiezas en el día del Señor. Su conciencia no lo puede acusar de eso, porque en su conciencia no está la ley del Señor. Su conciencia no está saturada, no está llena de la palabra del Señor. Por lo tanto, su conciencia no puede dictar una sentencia a favor de la ley de Dios, sino que dicta una sentencia a favor de las leyes del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es llenar su conciencia de la información de la palabra del Señor, de sus mandamientos, para que su conciencia pueda llenarse de esa información y en base a esa información emitir un juicio moral que vaya conforme a las leyes y a los mandamientos del Señor. Esta mañana, no sé si ustedes recuerdan, pero en el llamado de adoración hablamos acerca de esta situación. Y cuando leíamos la sección de el Salmo 19, que correspondía para ahora, quiero desplegarlo por aquí. Esto nos habla acerca de ese proceso de la conciencia. Por ejemplo, en los últimos versículos del 14 al 16, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. Entonces aquí está la conciencia alimentándose de la palabra del Señor. Y dice, en tus mandamientos meditaré. O sea, la conciencia absorbe esta información y consideraré tus caminos. Entonces, ahora que mi conciencia está llena de estos mandamientos y que puedo meditar en ellos, esta conciencia informada me puede llevar a considerar los caminos del Señor. Entonces, cuando considera que los caminos del Señor son rectos y son benévolos para su vida, emite un juicio moral. Y el juicio moral es, verso 16, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. ¿Sí? La conciencia ya informada debidamente con la palabra de Dios, medita acerca de estos caminos, considera los caminos del Señor y emite la sentencia de que la ley del Señor es buena, que la ley del Señor es necesaria para su vida. Por tanto, se regocijará en sus estatutos y no se olvidará de su palabra. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que atacar la conciencia de los hermanos cuando los hermanos son sorprendidos en una falta. Y esta acusación de la conciencia debemos hacerla en el nombre del Señor Jesús, con toda sabiduría y con toda autoridad. Y cuando hablamos de toda sabiduría y toda autoridad, hermanos, nos referimos a que tenemos que usar la inteligencia a nuestro favor para saber cómo hablarle al hermano, para saber cómo llevarlo a que sienta que realmente ha traspasado la ley del Señor y que está en un error y sobre todo que necesita venir el arrepentimiento. Y tenemos que hacerlo con la autoridad del Señor Jesucristo, sabiendo que este es amor verdadero. La verdadera expresión del amor no es dejar pasar una falta, sino que llevar al hermano a la corrección. Si nosotros no lo corregimos, realmente no le estamos ayudando, no lo estamos amando. Ahora, ¿qué es una amonestación de la iglesia? Una amonestación de la iglesia es cuando un hermano ofensor rechaza la amonestación de una persona o dos o tres personas a solas, en privado, al ser traída o presentada la queja a la iglesia por el anciano. El miembro ofensor es reprendido y exhortado en el nombre del Señor Jesús al debido arrepentimiento. Y si es declarado culpable y se arrepiente, la iglesia lo perdona. De lo contrario, lo echa fuera, como vimos anteriormente. La amonestación de la iglesia es ya cuando se acabaron las instancias de reprensión personal y las instancias de ir con dos o tres testigos y es presentado delante de la iglesia y el anciano presenta la queja del miembro ofensor
Y la iglesia lo reprende y lo exhorta en el nombre del Señor Jesucristo para que se arrepienta y vuelva a los caminos de la fe. Entonces, si es declarado culpable y se arrepiente, la iglesia lo perdona. ¿Verdad? No es que queda con ese estigma negativo toda la vida de que es un fornicario, o un adúltero, o un estafador, sino que la iglesia lo perdona. Pero si no se arrepiente, entonces es nuestro deber como iglesia echarlo fuera. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿puede una iglesia admitir un miembro de otra congregación para que éste tenga comunión con ellos sin recibirlo ordenadamente como un miembro? ¿Puede una iglesia admitir un miembro dentro de la congregación para que tenga comunión con ellos sin recibirlo ordenadamente como un miembro? La respuesta a esta pregunta es que si la persona es bien conocida por algunos de la iglesia y saben que es un miembro ordenado de una iglesia de la misma fe, al ser puesto ocasionalmente entre ellos, pueden admitirlo a la comunión temporal por ese tiempo. Pero si él permanece en ese pueblo o ciudad, lejos de la iglesia a la que pertenece, debe obtener su baja regular de la membresía y ser entregado al cuidado y a la vigilancia de la iglesia donde se desea tener comunión. En los estatutos de nuestra iglesia, nosotros contemplamos diferentes tipos de membresía. La membresía regular ordenada, que es la de todos aquellos miembros que tienen el deber de participar en la comunión con los santos y en la asamblea del día del Señor. Pero tenemos también otras figuras que son, por ejemplo, las figuras de miembros asociados, como cuando un miembro vive lejos, en el caso de los hermanos Sorto, en el caso de los hermanos Osegueda, que no hay una iglesia bíblica cerca de donde ellos, entonces ellos se miran en la necesidad de estar pegados a un cuerpo local, a una iglesia local, que en este caso somos nosotros. Y ellos, pues, hacen el esfuerzo de venir y participar de las ordenanzas de una manera, pues, frecuente, ¿verdad? Sabemos que no pueden hacerlo regular por la cuestión de la distancia, pero por lo menos una vez están presentes. Entonces, eso es lo que se llama un miembro asociado. No encuentra una iglesia en su localidad, entonces tiene cierta participación con la iglesia local, mientras se desarrolla una iglesia allá o mientras se normaliza su situación allá por medio de la plantación, en el caso de los Hortos. En el caso de los hermanos Osegueda, pues todavía estamos trabajando en eso. Pero hay otra figura que son los miembros especiales. Por ejemplo, tenemos en un espacio de tiempo, hay una pareja que pues ha hablado conmigo para venir aquí al país. Ellos vienen por su trabajo aquí al país y han solicitado poder congregarse con nosotros. Ellos tienen su iglesia y son miembros de su iglesia. Entonces vienen aquí al país a estar por un tiempo determinado y entonces ellos quieren ser miembros de nuestra iglesia durante el tiempo que ellos estén aquí en el país. Entonces eso es una membresía especial, ¿verdad? Acogemos a los hermanos por el tiempo que vayan a estar con nosotros y participan como miembros de todas las responsabilidades y todas las actividades de la iglesia. Pero en asuntos de negocios de la iglesia, en asuntos que tienen que ver con la administración y con todas las otras cosas formales de la iglesia, no tienen una participación seria. Lo mismo ocurre con los hermanos que son miembros asociados, porque al estar lejos no pueden participar en una asamblea por medio de la votación. Los miembros especiales no pueden participar en una asamblea, en una votación, porque realmente es ilógico que vayan a votar si ellos ya se van a ir, si su paso por la iglesia es transitorio. Entonces, esos son los tipos de membresía que nosotros reconocemos, que nosotros promovemos en nuestros estatutos, ¿verdad? Entonces, puede una iglesia emitir un miembro, una congregación, para que tenga comunión sin recibirlo ordenadamente como miembro. Bajo estos esquemas, sí. Y en estas circunstancias
Y todo eso está normado y regulado en nuestros estatutos. La siguiente pregunta es si una persona excomulgada ha obtenido de Dios el verdadero arrepentimiento y desea ser restaurada a la iglesia. ¿De qué manera debe ser recibida? Esto es, si una persona que ha sido excomulgada puede ser recibida nuevamente dentro de la iglesia si presenta un verdadero arrepentimiento. Entonces, nuestro llamado es a hacer un reconocimiento serio, solemne y público de este arrepentimiento ante la iglesia, y al haber dado debida satisfacción, que la iglesia está satisfecha a su cabalidad de que el arrepentimiento de esta persona que fue excomulgada es genuino y no fingido, según la naturaleza de su ofensa, el anciano procede solemnemente y declara, en el nombre del Señor Jesús, que la sentencia a la que fue sometido fulanito Pérez es quitada tras su arrepentimiento no fingido y que es recibido de nuevo como miembro, para alabanza de Dios y para su gloria. De esta manera son recibidas las personas que son excomulgadas. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica que nosotros tenemos para hacer esto? Mateo 18:15 dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, esta norma, si te oyere, has ganado a tu hermano, debe de ser una constante en los siguientes otros pasos. Porque si no lo oye ahorita, entonces tiene que ir con los dos testigos. Pero en el siguiente versículo no nos dice qué pasa si se arrepiente. Entonces la norma sigue vigente. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no, entonces sí llévalo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Pero en el caso de que sí escucha a la iglesia, ¿qué debemos hacer? Seguir con esta misma constante. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Tenemos también 2 Corintios 2, del 5 al 8. Y este verso es muy importante, hermanos, y demuestra el corazón que tiene que tener la iglesia al momento de recibir a una persona que ha sido excomulgada. Recordemos, mis hermanos, la gracia y misericordia, que una persona viene de un quebranto emocional, de un quebranto espiritual, que no es algo fácil. Es algo que Pablo habla que le ha causado mucha tristeza. Dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. La excomulgación de un hermano es algo sumamente doloroso para un cuerpo. Es algo sumamente doloroso para una familia. Imagínese usted lo que pasaría si usted expulsara a su hijo de su casa. Es el mismo dolor que tiene que sentir la iglesia. Aunque muchas veces, muchos de estos bandidos que son excomulgados no sienten ese dolor porque están adormecidos por el pecado, porque están endurecidos por su pecado, están anestesiados en su conciencia por el pecado. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle al que se arrepiente, ¿verdad? Debemos perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Un cristiano verdadero, un cristiano nacido de nuevo, que ha sido excomulgado de una iglesia. Mi hermano, eso es un golpe profundo. Eso es un golpe terrible. No puedo ni imaginarme yo la tristeza y el dolor y la amargura que se ha de sentir ese tipo de situaciones. Y no solamente eso, sino que si tiene familia, la vergüenza, la tristeza y la amargura también que esto representa para su familia. Si es cristiano verdadero, se arrepentirá en polvo y en ceniza, como dice el salmista.
y volverá llorando a la iglesia, solicitando el perdón de la iglesia. Y cuando esa persona venga en ese estado, es nuestro deber y obligación perdonarle y consolarle. ¿Qué significa perdonar? ¿Cómo debemos perdonar? Jeffrey Johnson dice que debemos perdonar sin acordarnos del mal que hemos recibido. Sin volvernos a acordar nunca más del mal que nosotros hemos recibido. De la misma manera que Cristo nos perdona a nosotros. No se acuerda del mal que nosotros le hemos hecho. Así es como nosotros debemos perdonarle y consolarle. Dice, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Debemos recibirlo y debemos acogerlo con todo el amor de la congregación, olvidando lo que hizo. Y otra manera en la que debemos perdonarle, dice Jeffrey Johnson, es no hablando a otros acerca de este mal que fue hecho. No hablando con otros acerca de este mal que hemos recibido. De esa manera nosotros perdonamos perfectamente. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Nuestra exhortación para los hermanos debe ser como amor, como un hijo lo haría con un padre. Como un hermano mayor lo haría con un hermano menor. O como lo haríamos con nuestras madres, en el caso de las ancianas. En el caso de las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Sin ningún tipo de malicia y sin ningún tipo de malos sentimientos, otras cosas que impliquen otro sentido, sino con toda pureza. Bien, mis hermanos, en nuestra próxima clase vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo se debe tratar con un pastor si para conocimiento de la iglesia o de cualquier miembro de la misma anda desordenadamente y de una manera indigna de su oficio sagrado y de su membresía? Eso va a estar bueno, mis hermanos, porque eso es algo que ninguna iglesia le va a enseñar. Cómo amonestar a un pastor que anda desordenadamente. Así que lo invito a que pueda estar la próxima semana. Este día muchos hermanos no se conectaron por motivo del corte de energía que llevó más o menos 2 horas. Pero agradezco al Señor Jesús por todos aquellos que pudieron conectarse fielmente. Y esperamos que este tiempo haya sido de edificación. Y antes de terminar, quisiera saber si hay alguna pregunta conforme al tema. Pastor, Sí, mi hermano. con respecto a la primera parte, entendemos la parte de los herejes, de la herejía, de los que niegan de la suficiencia de la escritura o del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, el caso cuando reciente que murió P.D. Joshua, un supuesto profeta de africano, se hizo multimillonario a través de ese engaño, pero ahí vimos las diferencias porque una gran cantidad de iglesias o de cristianos pusieron la noticia
como que él era un siervo de Dios, y otro grupo que pues sí lo tachó de hereje, ¿verdad? Y explicando las razones. Hay iglesias que de repente no creen o no enseñan esas cosas, pero les llama a ellos siervos de Dios, de corte carismático. Digamos, hay iglesias que será por la debilidad misma de la doctrina, porque nunca enseñan doctrina, son permisivos en ese tipo de pensamiento, de tal manera que los miembros, incluso en sus congregaciones, abrazan muchas cosas, muchos predicadores, y no hay un orden, pues no hay, el pastor no llama al orden en cuanto a ese asunto, ¿verdad? Sí. Pero digamos, iglesias carismáticas que de repente no entran a ese terreno porque no enseñan doctrina, simplemente enseñan mensajes positivistas de cómo liberarse del estrés o todo eso. ¿Qué características reúnen esas iglesias o esos pastores que no traen al orden pues a los miembros de sus iglesias, que toman de estos televangelistas y todo eso? Sí. Bueno, Pablo es claro cuando dice, ¿verdad? Si yo o cualquier ángel enseñara algún evangelio diferente a esto, sea el tal anatema, ¿verdad? Y hay un montón de pastores carismáticos que son falsos maestros, que están apartados de la verdad y que predican el error deliberadamente. O sea, predican el error con todo conocimiento de causa. Han sido hombres que han sido entrenados en un seminario, han sido entrenados en una universidad cristiana y abiertamente enseñan el error. Ahora, cada caso y cada persona tiene que ser examinada individualmente, porque aún de en medio de esas iglesias que son lideradas por falsos maestros y por falsos pastores, hay pueblo de Dios, hay gente que realmente comprende la salvación por la fe en Cristo Jesús, que están engañados con un montón de supersticiones y con un montón de enseñanzas erróneas. Estamos de acuerdo. Pero personalmente conozco 3, 5 personas, contados con los dedos, dentro de la iglesia donde yo estuve, en un principio, donde vine a la fe, que le puedo decir sin sombra de dudas que son verdaderos cristianos nacidos de nuevo. ¿Verdad? Que están terriblemente equivocados en muchas cosas doctrinalmente, sí lo están. Pero que son mis hermanos, porque creemos y afirmamos la salvación solamente en Cristo Jesús, por la fe y no por obras. Creemos en la sola palabra de Dios como la única regla infalible de fe y práctica. ¿Verdad? Que al momento en que yo los conocí, afirmaban fiel y celosamente estas cosas. Y que en su testimonio han sido hombres y mujeres que han retenido la fe y que han vivido su vida cristianamente dando frutos de arrepentimiento, dando frutos de justicia. Entonces, si hay personas que pueden afirmar la fe de esta misma manera, no hay razón por la que yo tenga que dudar que ellos son cristianos. Ahora, todos estos pícaros que están haciendo leperadas y que están haciendo toda esta clase de averías, pues ahí sí la historia es diferente, mi hermano, porque ellos están pastoreando en contra de lo que dice la palabra de Dios, que no debemos pastorear por ganancia deshonesta, sino pastorear con ánimo pronto. Al final, acerca de estos creyentes en iglesias falsas, si son verdaderos creyentes,
eventualmente van a salir de ahí. El Señor los va a sacar en medio de esas iglesias. Así que, así como nos sacó a nosotros. Así que esa es nuestra esperanza. Hay un librito muy bonito que escribió el pastor Jorge, que se llama El dilema de la separación. Y este librito tiene que ver con hasta qué punto podemos tener comunión con los hermanos que profesan cosas diferentes a las nuestras. Y todo el punto, todo el meollo del libro nos lleva hacia eso. Que si los hermanos afirman la fe, la salvación, por la fe en Cristo Jesús solamente, y no por obras, entonces son nuestros hermanos. Si los hermanos afirman que la Biblia es la palabra del Señor, y solamente por la Biblia podemos conocer este mensaje de la salvación, entonces son nuestros hermanos. Y ahí nos pone un predicamento con la Iglesia Católica Romana. Porque aunque hay personas que dicen, no, yo conozco católicos que son católicos de orden, ¿verdad? Y se mantienen pulcros en su vida y en su testimonio. Pero realmente para ellos es bien difícil afirmar la salvación solamente por la fe. Porque eso contradice totalmente sus dogmas. Contradice lo que han sido enseñados por muchos años, ¿verdad? Que su salvación descansa sí en la fe. Y usted se va a encontrar algunos que le van a decir, sí, hermano, yo creo en la salvación solo por fe. Pero no le dicen que es fe más obras. Y los sacerdotes han hecho un trabajo bien estratégico ahí al decirle, si un cristiano te pregunta, si un evangélico te pregunta, ¿cómo crees en la salvación? Vos decirle, ¿qué crees en la salvación por fe? Pero por la fe más obras. Entonces, eso no es la salvación. La salvación es por la fe sola, en Cristo Jesús solamente, por la gracia de Dios solamente, para la gloria de Dios solamente. Un católico no puede ser salvo porque cree en la fe más obras y encima, no solamente en Cristo, fe en Cristo Jesús, sino que también fe en María. Ya eso inmediatamente lo desacredita de ser creyente, de participar de la salvación que el Señor nos ha dado. Hay una pregunta que me han hecho. Vamos a ver. No lo encuentro. Con respecto a lo que estaba diciendo, el catolicismo sí no le explican a los asistentes, pero digamos Roma, en cuanto a la justificación, ellos hablan de infusión. Y el protestantismo de imputación, que son términos diferentes, porque la infusión es entre sí la obra de Dios, pero también las obras de los hombres, ¿verdad? Es una cooperación. Mientras que la iglesia evangélica, la imputación en la obra de Cristo, acreditada a los creyentes, pero solamente proviene de Dios, sin ningún elemento humano que coopere, ¿verdad? En ese aspecto. Amén, amén. Es la diferencia entre monergismo y sinergismo, ¿verdad? Que sinergismo explica que nuestras obras y nuestro esfuerzo ayuda en conjunto con Dios para llevar a la salvación, mientras que el monergismo enseña que solamente es la obra de Dios actuando en la vida del creyente. Y esas son verdades fundamentales para nuestra fe. Y por esa razón es difícil para un católico venir a la fe en Cristo Jesús. Me preguntan ahí por el chat, ¿puede una esposa amonestar a su propio esposo cuando está cometiendo alguna falta en cuanto a comportamiento de hombre cristiano? Por supuesto que sí. No solamente puede, sino que es su deber como ayuda idónea llamarlo al arrepentimiento, llamarlo
a la reprensión, a la corrección. Eso es lo que hace la ayuda idónea. Si está fallando en hacer algo en sus disciplinas espirituales, ayudarle y corregirlo y decir, mira, estás fallando en estas cosas. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más que la esposa que vive al lado de él para saber si este hombre está siendo sincero en su práctica de fe? ¿Verdad? El hecho de ayuda idónea no solamente es el título, sino que es también la responsabilidad de ayudar al varón a que tome su papel en el hogar, a que cumpla con sus responsabilidades con Cristo. Eso es parte de lo que la Biblia nos manda hacer como hermanos en Cristo, ¿verdad? Y es el rol de la ayuda idónea. Así que por supuesto que sí, lo puede amonestar, jálele las orejas si está portando mal. Si ya lo vio que dejó de leer la Biblia, llámelo al orden. Si lo mira que no está cumpliendo con el culto familiar, ahí lo llama al orden también y le dice, varón, tiene que hacer los cultos familiares en la familia. Entonces, es necesario, mis hermanos, que podamos entender el rol de cada uno conforme a lo que el Señor nos ha mandado. Así que bueno, vamos a terminar en esta noche, mis hermanos, con una oración. Continuamos el próximo domingo. El próximo domingo no voy a estar de viaje. Estaré celebrando el Día del Señor con el pastor Víctor García, el pastor Eduardo Flores de la Iglesia de los Lagos, el pastor Mark Much de Antorcha en Guatemala y con los hermanos de Miami. Allá estaremos ese día. Así que queda cancelada nuestra clase de la próxima semana y volvemos a retomar dentro de 2 semanas, contestando la pregunta, ¿qué hacer con un pastor que anda desordenadamente? Así que eso va a estar bueno. Mis hermanos, oramos al Señor entonces. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Estudiar, Señor, todas estas cuestiones del orden de la iglesia que tienen que ver con conducirnos, Señor, de una manera bíblica, con hacer iglesia de una manera que te agrada a ti, Señor, sacando fuera a todo aquel que persiste en hacer divisiones y en mutilar a tu cuerpo, Señor. Padre Santo, permítenos ser fieles a ti. Queremos ser fieles, Señor, y no exitosos en habitar en tu verdad, en permanecer en tus caminos y en aplicarla así en todas las áreas de nuestra adoración, para que siendo esto tú puedas ser exaltado y tú puedas ser glorificado como un Dios santo, 3 veces santo. Danos descanso ahora, Señor, en el resto de este día. Sé tú glorificado por medio de nuestras acciones de alabanza pública y privada. Y, Señor mi Dios, que todo este tiempo pueda servir para la edificación de mis hermanos, para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.